Bienvenidos al programa Análisis. Bueno, hoy de nueva cuenta nos acompaña el psicólogo Gilberto Martín, que es el coordinador de salud clínica de salud integral de Los Altos, que apoya a personas en diferentes aspectos, ya psiquiátricos, psicológicos, nutrición, hasta abogados. Bueno, eso ya más adelante tocaremos esos temas. Pero ya la semana pasada presentamos hablando acerca de salud mental, y ahorita hay un tema también en el cual se habla muy poco, o no queremos hablar, más bien, queremos ocultarlo, lo que es la depresión. Primero, ¿qué es una depresión? ¿Qué es eso? Bueno, Basilio, este es un punto importante y creo que es un gusto primeramente que abordes este tipo de temas, porque nos ayuda a sensibilizarnos de situaciones que aparentemente son cotidianas, pero llegan a tocar esta parte de afectar nuestra salud mental y emocional. Entonces, podríamos resumir que la depresión es un trastorno. Es un trastorno mental que afecta también mucho la parte emocional, que se identifica más en afectar el estado de ánimo. O sea, el estado de ánimo que normalmente las personas durante nuestra cotidianidad tenemos, pues es afectado a través de que ese estado de ánimo sea con emociones como la tristeza, que estemos desanimados, o sea, sin ganas de hacer nada, sin motivación, las cosas que nos gustaban hacer, ya no le hallamos un sabor, hay sinsentido también de la vida, y un sinsentido. Simplemente es como, bueno, quito la palabra como, si la vida en ese momento estuviera como en un agujero, como un agujero, y de ahí no hay por dónde salir, lo podemos resumir así. Pero el pasar mucho tiempo dentro de ese agujero, el convertir nuestra vida en esa rutinariedad de emociones como la tristeza, pues puede generar ahora este trastorno. Es un trastorno que se le llama trastornos del estado de ánimo, que hay muchos más otros trastornos, pero el más común, o el que generalmente más llegan las personas a consulta, es el trastorno por ansiedad, que es crónico, o sea, que va poco a poco mermando la vida de las personas hasta que llega a pues hacer que la persona ya no sea funcional en lo que hace, simplemente en el hecho de vivir, pues ya no hay un motivo, un para qué. Entonces, hablando trastorno mental, a veces escuchamos, tiene un trastorno mental y se asustan las personas. ¿Esto es grave, es de muerte? ¿Ya está mal la persona esto? ¿Qué es un trastorno mental? ¿Qué tan grave es? Ok, sí, se confunde a veces mucho con las enfermedades. Es diferente, una enfermedad, los médicos nos podrán apoyar más en esta parte, pero tiene un origen, generalmente tiene un origen que puede ser conocido o no, y que hay una progresión de los síntomas y los signos, o sea que durante un largo tiempo la enfermedad se va desarrollando progresivamente hasta encontrar un final o un tratamiento. En psicología, los trastornos no son enfermedades, son rasgos en la conducta, en la forma de pensar, en nuestro estado emocional, que se van alterando con el tiempo, pero no tienen un origen. O sea, no es como, te enfermaste de tal, por ejemplo, de COVID, es porque te contagiaste del virus. Claro. Un trastorno no hay como, pues es que hiciste esto, pues por eso ya tienes esta enfermedad. No hay consecuencias. Exacto, no hay como una relación entre las causas a llegar al trastorno. Puede ser muchos factores de riesgo que pueden generar ese trastorno. Y al mismo tiempo su evolución no es común o no tiene ciertos parámetros que tú le puedes dar un seguimiento, sino que hay muchos rasgos que tú los puedes ir midiendo, los puedes ir observando, y ya puedes notar que en ciertas conductas, ciertos pensamientos, cierto estado emocional de la persona, pues se va alterando. Entonces es donde podemos definir que hay un trastorno.
Entonces, quiere decir, por ejemplo, de que no hay como uno más uno son dos, sino que puede haber muchos Exactamente. factores para llegar al mismo fin y la persona puede desarrollar diferentes circunstancias de depresión, pero no Exacto. puede decir, es esto nada más. Exacto, eso es lo complicado de la parte de la psicología, que no hay como, este es el origen de tal cosa. No, puede ser variado. Entonces, hablando de la depresión, puede tener varios orígenes, muchos factores que se unen y puede desencadenar que la persona desarrolle un trastorno. Y también no es como, oh, ya, voy a tomar este medicamento, puf, curado, se me quitó. O durante cierto tiempo se me va a quitar, no. Cuando una persona desarrolla un trastorno se convierte en parte de su vida. Y no es que me lo voy a quitar, sino que durante el transcurso de mi vida, con tratamiento, con diferentes actividades, voy aprendiendo a vivir con eso. No se quita, se vive con eso para poder Así es. controlarlo y mejorar tu nivel de vida. No, así es, vivir nuestra vida, nuestra normalidad o cotidianidad lo más pleno que podamos. Sé que no hay una fórmula, sé que no hay una fórmula de decir, pero en tu experiencia, la gente que tiene depresión, ¿qué siente o cómo se siente viviendo en este estado? Ok, sí, pues lo primero que podemos notar, por ejemplo, cuando llega una persona a consulta, pues es ese sinsentido. La vida ya no hay un sentido. En vez de ver a lo mejor una cierta lados grises, a veces colores, a veces color blanco, a veces negro, cuando la depresión todo se puede volver gris. Okay. No sé si me va a entender. Sí, es claro, como sí. la parte más notoria y sobre todo ese exceso de tristeza, lo podemos llamar así, esa tristeza que no te deja a veces ni hasta levantar de la cama. Y a veces la persona no lo nota, pero la familia sí. Exacto, Porque tú lo estás viviendo como es una evolución que no tiene un inicio, una consecuencia, ni un fin, sino que sucedió por algo. Exacto. Entonces, a la persona muchas veces no se da cuenta hasta que los familiares es mucho de, oye, ¿por qué no vas y buscas ayuda profesional? O en tu trabajo tú notas simplemente que ya no lo disfrutas, que antes te apasionaba el fútbol o algún otro evento y pues ya simplemente pues dejas de encontrarle un sentido. Ahí es donde ya vas notando tú como persona que tienes ya una situación que debes empezar a buscar un tratamiento. Así es que puede evolucionar y convertirse ese trastorno ya en una situación más grave. Así es. Y bueno, yo he visto y he sabido de comentarios que dice la gente, está triste, déjalo, no lo molestes. Y la persona se queda encerrada en su casa. Ajá, ok, sí. ¿Y ahí qué puede hacerse para alguien que tenga una persona que tenga tristeza, que se sienta que perdió el gusto por la vida, el gusto por hacer las cosas? ¿Qué debe ser el proceso? ¿Cómo hacerle para poder empezar a sacarlo de eso? Claro, creo que, bueno, antes de eso, lo importante es trabajar nuestra educación emocional. Okay. La educación emocional es el elemento básico para yo identificar cuándo puedo estar transitando hacia un trastorno o cuándo, pues a lo mejor es transitorio por un duelo o por una situación X que estoy viviendo. Y me gustaría platicarte de eso, de la educación emocional. Si quieres, regresando a comerciales. Ok, para irnos, con gusto. Si no se da un corte de esto, sino educación emocional, llegamos todo parejito para que Perfecto. nos podamos entender mejor. Como Perfecto, perfecto. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Estamos con el psicólogo Gilberto Martín, que es coordinador de salud clínica de salud integral de los Altos aquí en Tepatitlán, donde puede acudir a buscar apoyo y que la gente se trate tanto psicológico como psiquiátricamente, ya todo lo que ustedes ofrecen en ese lugar también.
Más adelante vamos a conocer el teléfono y todo para que se Claro acerquen que con sí, ustedes. claro que sí. Quedamos, antes del corte comercial, hablando acerca de educación emocional. ¿Qué es eso y cómo te puede ayudar para evitar la depresión? Muy bien, Basilio, mira, esta parte de la educación emocional es un tema que a mí me gusta mucho y me apasiona, sobre todo porque nos puede ayudar a evitar muchas consecuencias que al final, si nos ponemos como fríos calculadores en cuestión de dinero, nos puede ayudar a ahorrarnos mucho. Entonces, la educación especial es enseñar a todas las personas, y yo pienso, como estamos hablando en el corte, desde la primaria, preescolar y aún antes, que tiene que ver mucho con la crianza, trabajar mi estado de ánimo, mis emociones, el aprender a manejar mis reacciones emocionales, el aprender a manejar mis pensamientos, el aprender a relacionarme con las demás personas. Creo que esto es lo básico y pienso que tanto las autoridades que se encargan en la situación de salud pública deberían invertirle, y también en la cuestión de educación, a la educación emocional para prevenir, ahora sí, trastornos, porque esta es la base de la prevención. Y es enseñarle, hablando de niños, enseñarles desde diferenciar lo que estabas diciendo, cuándo es una tristeza, una emoción pasajera, y cuando esa emoción la estamos manejando de una manera que se está convirtiendo en una depresión. Y eso es lo básico, enseñarnos cuándo es mi emoción y cuándo ya es una situación de un trastorno. ¿Cómo lo podemos identificar? Sí. Primero, las emociones son pasajeras. O sea, es una reacción que tenemos ante algún estímulo o algún pensamiento, reaccionamos. No es algo de que, me voy a poner triste porque vi el perrito, no. O, ay, me van a atropellar, déjame asusto. No, simplemente nuestro cuerpo reacciona ante la emoción. Se enseña, o es importante aprender, que es algo que lo vamos a vivir, que no son ni buenas ni malas, simplemente las vivimos. Algunas son agradables, como la alegría, otras son desagradables. Pero simplemente se sienten, todas son importantes de vivirlas, de expresarlas, y saber identificar que me siento triste, me siento enojado, me siento asustado, me siento alegre, todas esas emociones. Entonces, identificar cuando es una tristeza, me doy cuenta que va a pasar, ¿va? Que ahora sí vi el perrito y me dio triste. Sí, a veces son instantáneas. Entonces veo el perrito, me pongo triste. Me dan una mala noticia de que falleció alguien que amaba mucho, me pongo triste. Claro. Pero esa tristeza, que es una emoción, se puede transformar en un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sentimiento incluyen pensamientos, incluyen creencias, incluyen experiencias pasadas que yo mezclo con esa emoción que sentí. Entonces ahí es donde me puedo estancar, porque entonces yo todo el rato estoy recordando y eso me está haciendo sentir triste. Cuando ya pierdo yo ese límite, es cuando esa emoción se transforma en sentimiento, y ese sentimiento me puede encaminar hacia un trastorno. Es que si tienes un sentimiento de tristeza, lo asocias con algo que viviste anteriormente, y eso lo pones a la actualidad con el suceso que tuviste en ese momento, también, y lo estás repitiendo con algo que no tiene ni siquiera ilación. Sí, a lo mejor para la mayoría de las personas no, pero para nuestra psicología personal, pues se relacionó. Por algo, una circunstancia. Por eso es importante la terapia, para entender esas relaciones y poder trabajarlas. Y así es como puedo ir desarrollando yo un cierto trastorno. Es en la parte psicológica. Claro, sí. Pero también hay personas que nuestro cerebro a lo mejor le falta algún químico, un neurotransmisor que no lo produce. Entonces ya es algo más biológico, que aunado a eso que te platico, pues más. Ahora agrégale situaciones sociales, situaciones de aprendizaje, de que en mi casa aprendí que si tengo una emoción no se platica, que si estoy triste, por ejemplo, hablando de los hombres, no debo de llorar, o a las mujeres no se deben de enojar. Entonces todas esas emociones me las guardo, agrégale todo los demás factores, pues llega un momento donde va a desencadenar en algún trastorno. Sí. Y aquí, ¿cómo es educarte emocionalmente? ¿Hay un proceso o tienes que ir a que te guíen para educarte emocionalmente? Mucho tiene que ver con la crianza, y sería importante si en un futuro poder invitar a un especialista que hable sobre crianza, un tema importante, crianza positiva. Entonces mucho tiene que ver con la relación de papá y mamá, cómo acompañaron al bebé o al niño
a que él fuera aprendiendo a poner límites, a sentir ese cariño, ese apego, esa aproximación. Todas esas conductas que yo le enseño a mi niño de pequeño, pues las va a ir aprendiendo. Entonces, si yo desde pequeño le demuestro cariño, le demuestro lo que siento y lo que pienso, soy congruente, o sea, si te digo que estoy triste, pues me veo triste y lo demuestro, lo acompaño en ese caminar, el niño o la niña va a ir aprendiendo a vivir esas emociones. Entonces, ese es el primer paso en la crianza. Ya después sí, la escuela ayuda mucho, nuestros maestros también nos ayudan mucho, mi compañerito, sé cómo me relaciono con los demás compañeritos, también va a ayudar mucho. Yo creo que es básico, entonces, desde la crianza y cuando son niños, educarlos en esta parte de emociones. Me toca un tema ahí, me resulta la idea de que si en una familia alguien vive con depresión y tiene un niño pequeño, ¿puede educarlo para que también sienta la depresión a futuro? Sí, no así como educarlo, o sea, no es algo consciente, sino yo manifiesto esas conductas en mi forma de vivir, en mi forma de resolver mis conflictos, por ejemplo, en mi forma de relacionarme con mi pareja, y pues los niños van a verlo. ¿Va? Y no hay conscientemente el niño decir, voy a aprender así a resolver mis problemas. No, simplemente pues eso es su cotidianidad. Como asociación. Sí, pues eso es lo que aprendió, es lo que vio, pues va a aprender a manejar sus emociones como está aprendiendo. Entonces, si en casa hay una persona con depresión, pues sí, puede ser que le enseñe esas conductas al niño. Y ese es uno de los factores. Pero sí quiero dejar bien claro, no quiere decir que porque yo tenga depresión y tengo un niño, va a tener depresión el niño. No, claro, este es un ejemplo de que algo, como esto, la educación. La educación, si educa al niño con violencia, va a ir aprendiendo a ser violento. Exacto. Con tristeza, viendo todo en un círculo de no desarrollarse, puede que el niño aprenda que eso es lo que debe vivir y eso no le Eso va a ser su entorno y lo que va a aprender. Así es. Y aunado a otros factores como la cuestión biológica, como la cuestión neuroquímica, pues todo eso, pues ahora sí que es como una escalerita a un trastorno, en este caso la depresión. Vamos a la corte comercial, regresamos con más aquí hablando acerca de depresión y muchos factores. Sé que es mucho de qué hablar, pero trataremos de hacer un resumen para que la gente, si tiene un problema de tristeza o que familiares ven una persona así, pues que acudan con un experto. Así es, sí. Eso es lo importante. Sí, en un momento platicamos de eso, sería importante. Abrir el punto para que la gente diga, eso está pasando, deje con un experto. Muy bien. Vamos al corte, regresamos con más. Hospédate en Vista Alteña. Un nuevo hotel con amplias habitaciones, con todos los servicios. En este regreso a clases, ¿tu internet es demasiado lento? ¿No puedes conectar todos tus dispositivos? TV Cable Tepa tiene todo lo que necesitas. Contamos con servicios de solo internet de 45, 140, 240 y 540 megas de velocidad. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Continuamos en el programa Análisis, estamos con el psicólogo Gilberto Martín, coordinador de salud clínica de salud integral de Los Altos. Bueno, empezando, ¿dónde está ubicada? Y para que la gente vaya también. Claro, nosotros, la clínica, como le decimos, salud integral, está ubicada en la colonia La Gloria, en la calle José Clemente Orozco, 460. Para mayor ubicación, yo les comparto a las personas, detrás de Walmart, ahí se ve. Sí. Entonces, ahí pueden buscarnos o al teléfono 378-78-1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, con gusto, ya sea que quieran asistir ahí o por teléfono, con mucho gusto los acompañamos y los escuchamos. Hasta una duda sencilla, con mucho gusto los estamos para. Con cita y con todo, porque hay mucha gente que ocupa de esa ayuda. Sí, así es. Hablando de eso, de mucha gente. ¿Ya tienes datos estadísticas acerca de la depresión? Sí, tengo algunos datos. Quiero ser honesto y congruente de que tal vez no estén tan actualizados, son del año pasado. Encontré, por ejemplo, unos datos que el 24% de los calicienses que acudieron a un servicio en Salme, bueno, según Salme dice que 24% tenemos algún trastorno, o sea, de depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno. Pero lo que se me hace importante es que
el 12% de las personas que visitaron Salme presentaron un cuadro de depresión o de alguno de los trastornos del estado de ánimo. Y comparándolo con las personas que llegan a salud integral, son un 19%. Entonces, es un dato muy, muy parecido. Sí. ¿Qué nos hacen dar a entender que, pues, es común? O sea, es común. 2 de cada 10 personas podemos, en algún momento, tener depresión. O sufrimos depresión. O sufrimos, sí, sí. Es importante identificarnos que no es que estemos locos o que seamos raros o que nos estamos haciendo los flojos, que no queremos trabajar. O el típico, es que no le echa ganas a la vida. Pues no, es que... Echarle ganas es muy diferente. Sí, estamos viviendo con un trastorno, en este caso la depresión, que lo puedo resumir en eso, como si estuviéramos en un agujero negro que no podemos salir. No ve la salida. Así es. Y como es tan común, para ir cerrando lo que estamos compartiendo, me gustaría compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven, pues algunas formas o características que podemos observar en nosotros mismos o en algún familiar que queramos mucho para identificar si tiene algún trastorno. Entonces, yo lo puedo resumir en 4 características que poner la atención. La primera, la parte cognitiva, que tiene que ver con nuestros pensamientos. ¿Cómo piensas? Ajá, si tengo recurrentemente durante unos meses, pienso mucho en culpa, o sea, me siento muy culpable, mis pensamientos son de culpa, pienso mucho en la muerte, pienso mucho en que la vida no tiene sentido, pensamientos donde pues no veo como salida una desesperanza. Sí. Son rasgos o características que pueden identificar que va ahí hacia la depresión. A eso súmale que pues hay mucho enojo, tristeza, desgane, más esa es la parte emocional, o sea, mucha tristeza, mucho enojo, cualquier cosa, a lo mejor me irrito, me comparten algo, me irrito muy fácil, o sea, pierdo muy fácil el estado de ánimo tranquilo, ¿va? Lo físico, pues es muy claro, una falta de energía, o sea, como si duermo todo el día. O sea, puedo dormir todo el día y sentirme cansado. Y la falta de sueño es también muy común. Por ejemplo, son las 12, la 1 de la mañana y no puedo dormir, tengo insomnio. Entonces ya se hacen las 5 o 4 y ya puedo dormir, pero pues ya es pronto de amanecer. Entonces está esa parte de dificultad para dormir y cuando es día o situaciones, pues quiero dormir todo el tiempo y siempre estoy desganado, o sea, no tengo energía. También me desconcentro muy fácil, o sea, no es de poner atención, simplemente estoy desconectado, como si fuera un robot a veces. Y la parte de nuestras conductas que tienen que ver con eso, con la falta del sueño, el desgane, el querer estar sentado, no hacer nada. Hay situaciones donde no hay ganas ni de asearse. O sea, de pasarte todo el día en la cama sin hacer ni querer hacer nada. Son depresiones ya algo graves, pues. Sí, ya cuando has desarrollado en conjunto una serie de actividades que te llevan al trastorno que no puedes cambiarlo hasta que alguien te ayude, ¿no? Así es yo cuando ya, ahora sí que el agujero negro estoy más y más y más hundido. Entonces, si durante unos meses, 3 meses, 4 meses, yo noto que yo así estoy sintiéndome o algún familiar está en esa situación, pues es importante acudir ahora sí con un especialista a que haga una valoración y que dé algún tratamiento adecuado. No es como échale ganas. Tú puedes levántate de la cama. Esa palabra échale ganas, ¿qué significa? ¿Qué es echarle ganas? Y es muy común que lo hacemos. O sea, en nuestro contexto es muy común. Sé que no es por mala onda. No, es en buena intención, pero ¿qué es echarle ganas? Así es, y lo único que hacemos con ese tipo de expresiones es hundir más a la persona. Porque acuérdense que cuando hay depresión hay sentimientos de culpa.
Claro. Entonces, si me dicen échale ganas y yo no le echo ganas, me voy a sentir más culpable Claro. aún y más me voy a hundir en esa depresión. ¿Alguna opción para echarle ganas, quitar esa frase? Que ¿Cuál es? como Que que te pongo puede ser? pilas. Sí, o sea, ¿y eso qué puede decir a la persona que está deprimida? Ve al psicólogo o ve esto. ¿Cómo puede llevar una persona a guiarla para que salga de eso? ¿Cómo le puede hacer? Sí, primero, si yo soy el que estoy en esa situación, Sí. pues buscar un experto. Va a ser difícil, sinceramente, porque no voy a No tener... te das cuenta a veces tampoco. que Sí, estás- no va a tener el ánimo de buscar ayuda. Sí. Es complicado. Y si yo soy la persona que estoy acompañando o veo una persona que está en esa situación, yo puedo ser la gran clave para hacer que esa persona salga de eso. Y no le voy a decir échale ganas. Pues sí, va a ser una opción, nada Ajá. más. Es acompañarlo, Ajá. compartirlo, escucharlo, estar ahí, que sepa que estoy ahí y le brindo el espacio, pero que también sepa que estoy ahí. Claro. Creo que eso ayuda muchísimo a poco ir saliendo de ese cuadro de depresión. Y si la persona al estar ahí, yo ya llevo un mes estando ahí diciéndole, cuentas conmigo, cuando tú necesites, vamos, buscamos ayuda. Entonces, en el momento que después del mes, porque esto es de paciencia, después claro, del mes sí. la persona ya se animó a decirme, oye, sí, necesito ayuda, ¿me acompañas? Ahí, agarrarlo, ahora sí. Estarle ahí acompañándole, sí, con mucho gusto. A ver qué día te hago tu cita. Y lo más importante es con un experto. Claro, Un eso. médico sí nos puede ayudar, ¿por qué no? Pero directamente con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, y que nos den un tratamiento adecuado. La psiquiatría ayuda muchísimo Claro, en sí. muchos casos muy extremos de depresión, pero en especial la psicoterapia. La psicoterapia que nos ayuda a trabajar con nuestros pensamientos Sí. y conductas. Cambiar conductas que nos estaban hundiendo por conductas que nos sacan de esos hábitos negativos. Pero el que acompaña a la persona cercana tiene que tener paciencia, es lo principal. Sí, yo creo que eso es lo más valioso. Si yo me desespero de decir, no, pues es que le digo, le hablo, sí. ya fuimos al Santísimo, ya vino tal cosa, y pues no, sigue, yo creo que se está haciendo tonto, no quiere poner de su parte. Importante ahí tener paciencia, no es que no quiera poner de su parte, es que en verdad no hay ni por dónde. No encuentra la solución hasta que la mente Ajá. o sus sentimientos se envuelvan y Ajá. encuentre ya una rendija por Hasta lo que cual vean, encontrar aunque sea solución. una pequeña luz, Ajá. ahí es donde yo, como familiar, como amigo de una persona con depresión, puedo acompañarla a que acuda a algún profesional. Eso sí es importante. Siempre estar al pendiente para que la persona quiera salir y tú llevarlo para acompañarlo. Y no Acompañarlo. decirle, échale ganas o Ajá. tú puedes. No, espérame, es que ¿cómo Sí. puedo si no he salido de esto? Así es, a lo mejor las primeras sesiones o partes, sí, acompañarlo, pero también el tratamiento es ayudar a que la persona se haga responsable de su vida y que poco a poco él vaya tomando las riendas de lo que quiere. Es complicado, pero se puede. Así es complicado, pero la posibilidad de salir es muy grande, sobre todo si combinamos tanto psiquiatría como psicoterapia. Y ser bien claro, es un proceso que puede Pues sí, durar hasta años. Sí, debe ser años. No De es un día varita para otro, mágica, sí. ya fuiste una vez al psicólogo, ya fuiste una vez al psiquiatra, ya deberías de ponerte a trabajar. No, pues no, es que no. Ay, Hay factores, muchos factores que están Sí. entrelazados que tienes que quitarlos. que para, hay pues, que quitarse como muchos cables enredados, vamos uno por uno desenredándolos, para acomodarlo. ok. Bueno, Gilberto, estamos llegando al final del programa. Como siempre, nos quedan muchos temas pendientes, pero ya tocaremos más adelante Claro. los programas, estos temas relacionados con depresión, ansiedad y eso más. ¿Cómo acercarse a la gente con ustedes? ¿Cómo pueden ir y cuándo decidir acudir con un psicólogo como Salud Integral de los Santos? Ok, pues en el momento que yo note que no le encuentro un sentido a mi vida, a lo que hago, a mi trabajo, a mis hobbies, en ese momento acudir. Si ya me surgió la duda, acudo. O sea, es importante. Acuérdate que la salud mental, la psicología no es solamente para sacarme de un trastorno, sino también para desarrollar mis potencialidades. Entonces, en ese momento también, si quiero ser mejor persona, voy a buscar ayuda de un psicoterapeuta o un psiquiatra. Entonces, ahora sí que en el momento que sea, si yo noto una persona que está pasando por estos cuadros, pues sí, irla invitando. Si ya hay mucho tiempo que está ahí en cama, pues irla invitando para que acuda. Pero sí, en el momento que gusten. Y es ahí el teléfono 378-78-12345, que se comunique con ustedes. Si tienen más dudas, pues personalmente les podemos acompañar, aclarar las dudas que tengan. O sea, cualquier duda, por mínima que tengan, con mucho gusto nosotros les escuchamos y vemos
por dónde le podemos buscar. Ahora sí que buscamos el sí. El sí, cómo se puede. Te dejo mucho, Gilberto, y estaremos en pendiente para otros programas más de estos, porque sí, son interesantes y ayudan a la gente, que es lo que estamos buscando aquí con esto. Gracias, hasta pronto.